Buenas. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Bien, The Beatles, exposición y análisis de los elementos tradicionales que posibilitaron sus innovaciones. El siguiente trabajo toma como enfoque primero y fundamental los comentarios de acaso a los trabajos a propósito de la semiología de Peirce y Saussure, quienes sostienen que nuestro pensamiento se maneja con representaciones que siempre están conectadas en relaciones o semiosis y que incluso la percepción será comprendida en ese sistema representacional. Estos autores abren el campo disciplinar a la semiótica, que a diferencia de la semiología, que es específica del lenguaje, estudia los sistemas de representaciones de múltiples soportes, verbales, visuales, sonoros. En este sentido, se tomará como base para la interpretación del sistema musical específico a la teoría de expresión artística centrípeta que propone Gombrich para analizar los procesos tradicionales que hicieron posible la intervención de The Beatles. Dicha teoría invierte la interpretación que se focalizaba solamente en la expresión. Gombrich indaga en qué es lo que el artista expresa, de dónde proviene y qué es lo propio del artista. Menciona la importancia del medio artístico y el descubrimiento de los recursos expresivos. El arte es una comunicación que precisa un código que ha de ser entendido por el emisor y el receptor. Las señales pueden comunicar su mensaje tan solo a aquellos receptores que tienen ciertas expectativas. Lo muy esperado es difícilmente captado y lo totalmente inesperado carecería de significado. Es esta adecuada proporción entre lo esperado y lo inesperado lo que constituye el atractivo y la magia de la expresión artística. Todo ello no sería posible sin un medio artístico estable que permita al artista jugar con las expectativas de su público. Para analizar esta teoría en la producción de los Beatles, se utilizará como herramienta de interpretación al método hermenéutico histórico que señala Anne Cauquelin, quien dice: el historiador se aproxima a las obras con el fin de reconstruir representaciones colectivas según las épocas. La historia como disciplina acompañante para tomar al arte como objeto de conocimiento y de saber, concepto también indicado por Juan Miguel González Martínez en Semiótica de la Música. Cauquelin propone, a su vez, una semiología formal que trata de elaborar lo más rigurosamente posible los códigos de desciframiento que nos permiten entender el lenguaje. Aspectos tradicionales. Los finales del siglo XIX y principios y mediados del siglo XX son testigos de los cambios de paradigmas musicales más ricos en la historia musical. Ante la crisis y el agotamiento de la tonalidad en el postromanticismo, fueron varias las alternativas que se fueron abriendo camino como para dar respuesta a esta situación. Schoenberg, proponiendo el atonalismo y luego el dodecafonismo, Debussy y los antiguos modos, y el pentatonismo, y Bartók incursionando en la música tradicional y folclórica, sumado a combinaciones de todo tipo, como en el caso de Stravinsky, son algunos ejemplos de las divergencias y posibilidades que empieza a ofrecer la música académica europea. En América Total empiezan a darse otras fusiones culturales por medio de la mezcla de distintos grupos étnicos, pueblos originarios europeos y africanos. Estos últimos casados y traídos sin más que su cuerpo y lo que pudieran traer en sí mismos de su cultura en calidad de esclavos. A lo largo y a lo ancho de toda América en la que estuvo el hombre africano, este ha dejado al menos la impronta de su huella musical, cuyo rasgo más distintivo es el gran desarrollo de la rítmica musical. Este modo de concebir la música es el que empieza a fusionarse y aplicarse con las músicas, armonías e instrumentos europeos. En ese contexto se crean en Estados Unidos los géneros musicales afroamericanos del ragtime, el gospel spiritual, el blues, el jazz, el country, el rhythm and blues y el rock and roll. Fusión musical. En primer lugar, se puede mencionar el aspecto repetitivo y cíclico de la música de rock, que hunde sus raíces en la música religiosa africana, ejecutada principalmente con tambores y voces y eminentemente rítmica. Una música que parece dar vueltas y que no teme, por decir de alguna manera, a la repetición. En contraste con la música europea, que es más bien progresiva, en principio
con principio, desarrollo y fin, que cambia permanentemente y enfocada principalmente en la variación de alturas, el desarrollo de motivos y armonías. Esta concepción de la música insólita e inexplorada por la tradición europea incide en la forma básica clásica del blues y el rock, los típicos 12 compases que pueden repetirse indeterminadamente. Si observamos lo armónico y melódico, a muy grosso modo, el blues presenta los básicos acordes de primer, cuarto y quinto grado, pero con nuevas particularidades. En cuanto a lo armónico, todos en principio presentan la séptima menor. Es decir, todos son dominantes, lo cual era absolutamente inconcebible, no digamos en el barroco, sino también en un romanticismo maduro. Esos acordes sirvieron de base al pentatonismo, tan común en muchas culturas que no tuvieron el sistema bien temperado, y este con la particularidad de la nota blue. El rock se puede inscribir tal vez en un tipo de música modal específico original, ya que la escala de blues no tiene precedentes históricos, pero al que se llega por vía intuitiva o puramente musical antes que lógico-matemática o intelectual. Avances tecnológicos determinantes. Thomas Edison inventa el fonógrafo a finales del siglo XIX y principios del XX, estos avances. Máquina capaz de grabar y reproducir sonidos. Nikola Tesla descubre los fenómenos radioeléctricos que darán lugar a los programas de radiofusión. Lee Forrest desarrolla las máquinas electrónicas capaces de amplificar el sonido acústico. George Beauchamp y Adolf Rickenbacker inventan la guitarra eléctrica, años en los que aparece también el bajo eléctrico. John Baird inventa la televisión. Todos estos inventos que sirvieron de base material indispensable para la producción de música de The Beatles, ya que grabaron discos y presentaron eh, su música de manera amplificada y usaron la radio y la televisión para la difusión. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, los The Beatles, vivieron sus primeros años en Liverpool, ciudad portuaria y cosmopolita. Allí llegaron, según ellos mismos refieren, los primeros discos de rock. El rock es una música ágil y alegre, eufórica y fuerte, con elementos de rebeldía y hasta de locura. Se encuentra con un terreno propicio para su proliferación, un mundo que lo recibe con los brazos abiertos de par en par, un mundo ávido de fiesta, después de pasar por las dos guerras más terribles de su historia. Es en esa Europa de posguerra que nuestros jóvenes conocen los discos de Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino, Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Roy Orbison, entre otros, que inmediatamente suscitan en ellos el deseo irracional, adolescente hormonal en un fugaz análisis psicológico, o de arte como juego, según Cauquelin, o arte por el arte, según Hegel, un deseo irracional de imitarles. Arthur Danto, en su texto ¿Qué es el arte?, retoma la definición platónica de arte como imitación. En sí, Platón se refiere a la imitación de la naturaleza, pero ¿no era aquella incipiente música parte de un ecosistema natural susceptible de ser imitado de algún modo? Conclusiones finales. Vimos el proceso histórico, estilístico, antropológico de constitución de rock and roll, que será el sustento material, el medio y los recursos artísticos para que The Beatles puedan plasmar sus innovaciones. Instituido el rock como sistema semiótico, lenguaje y paradigma musical que incorpora la frescura africana en el escenario global, en un organismo de código sencillo y al mismo tiempo original, es recibido con gran entusiasmo por la juventud de aquellos años y es aprendido por The Beatles, estableciendo de aquí en más un juego común con el público, un juego de conservación y rupturas que interactúa con las posibilidades del código musical y las expectativas de los receptores, y luego la voluntad, ya más libre, de los artistas, conforme a la descripción que hace Gombrich en su teoría centrípeta. Hay que mencionar a George Martin, productor de los Beatles, acaso el quinto, un músico académico que amplía enormemente la paleta tradicional del grupo, ya que era conocedor profesional de la orquesta y la música clásica. The Beatles, situado en el centro del siglo XX, han dejado su huella indeleble en la historia del arte universal. Su música será ineludiblemente estudiada y considerada tanto desde la academia como desde las corrientes populares. Entre las incontables innovaciones que hizo el grupo y el inconmensurable aporte a la música podemos mencionar
Fusión de géneros y timbres. Ilimitada libertad y de prejuicio para incluir cualquier elemento sonoro en su música, moviéndose sin problemas tanto en la ortodoxia como en la heterodoxia. Experimentación en el estudio de grabación, sobre grabaciones, cintas al revés, variedad de canales, juegos de velocidad, etc. Autoridad autoría, democracia grupal, composición. Todos los integrantes del grupo componían canciones, algo inusual incluso hoy en día. Factor teatral, escénico y audiovisual. Institución de modas y modos. Pelo largo, un sinfín de nuevos gestos, películas, videoclips, etc. Letras y arreglos vocales. Armonías deliciosas, disonancias y consonancias poco comunes, letras progresivamente más complejas y profundas, incluso políticas hacia el final. Concepto de álbum, el álbum tomado como unidad formal, ya mayor a la canción y que la trasciende. Innovaciones en la estructura y esencia de las canciones. Por ejemplo, Revolución 9, atonalismo dadaísta, A Day in the Life, disonancia orquestal atonal y prolongado silencio final que puede anteceder a John Cage. Her Majesty, como minimalismo, es una canción de 17 segundos. Without You, música tradicional de la India. Muy bien, terminado el trabajo, paso a mostrar las radiografías, la bibliografía, perdón, y de material teórico y esta recomendación final como anexo, como para que puedan ver el proceso de asimilación de la tradición de los Beatles, donde ejecutan aquí muchos covers de los clásicos de los cuales ellos han aprendido y empiezan a incorporar progresivamente sus composiciones y después todos los cambios que vimos. Muy bien, hasta luego.